A 10 minutos de mi boda, mi dama de honor susurró una advertencia. Al asomarme, vi a toda mi familia en el altar para una intervención, mi padre con micrófono, mi madre con carta, y mi hermana con sonrisa desafiante. Lo que ignoraban, mi prometido ya lo sabía todo. Mi nombre es Eleanor Ainsworth. Tengo 32 años. Y 6 días antes de mi boda, descubrí que mi madre había aceptado $40,000 de otra familia para impedir que me casara con el hombre que amo. No me lo dijo. No se lo dijo a mi padre. Ella tomó el dinero, escribió un discurso para que mi padre lo leyera en el altar, e invitó al otro hombre a sentarse en la tercera fila. 10 minutos antes de la ceremonia, mi dama de honor me miró y dijo 3 palabras. No salgas ahí. Eché un vistazo por la puerta. Toda mi familia estaba parada en el altar. Micrófono, carta, cámara de teléfono grabando. Lo que hicieron a continuación se suponía que me destrozaría. No lo hizo. Crecí en una casa de 2 niveles a 11 millas de Knoxville, Tennessee. Nada lujoso. 3 dormitorios, un baño, un patio trasero con un columpio oxidado que mi padre nunca quitó. Mi padre, Richard Ainsworth, trabajó 31 años para el servicio postal. Mi madre, Janet Ainsworth, dirigió la oficina principal de una clínica dental hasta que se jubiló temprano a los 54 años. Mi hermana, Tessa Ainsworth, es 5 años menor que yo. Y desde el día en que nació, las matemáticas en nuestra casa cambiaron. Me convertí en la responsable. La que cocinaba los acompañamientos de Acción de Gracias a los 14 años. La que llevaba a mi abuela a sus citas de diálisis todos los martes porque mi madre decía que estaba demasiado cansada. La que cuidaba a Tessa todas las noches de viernes para que mis padres pudieran ir a cenar. Mi madre tenía una frase que usaba como un himno. Eres la hermana mayor. Das el ejemplo. Así que lo decía. Pagué mi propia educación en Pellissippi State Community College, trabajando el turno de mañana en una cafetería en Kingston Peak. Me transferí a la Universidad de Tennessee. Me gradué con un título en estudios de paralegal y sin ninguna ayuda de nadie sentado en la sala de estar de mi infancia. Hoy, trabajo como paralegal de litigios en Brennan & Associates, un bufete de derecho familiar en el centro. Manejo disputas de custodia, división de bienes, órdenes de protección. Compré mi propia casa adosada hace 2 años. No le debo nada a nadie. Pero en mi familia, hacerte bien no te vale aplausos. Te vale más responsabilidades, más días festivos que cocinar, más recados que hacer, más silencio cuando pides algo a cambio. Nunca le he pedido dinero de alquiler a mis padres. Nunca les he pedido un aventón. Pero de alguna manera, siempre fui yo quien les debía algo. Mi madre dirige nuestra familia como un alcalde dirige un pequeño pueblo. Controla el presupuesto, el horario, la narrativa. Si no estás de acuerdo, no te expulsan en las elecciones. Te hacen sentir culpable hasta que cedes. Su arma favorita es una sola frase. Después de todo lo que he hecho por esta familia, lo decía cuando le dije que no podía llevar a Tessa a su cita en la peluquería. Lo decía cuando me perdía el brunch de Pascua por tener un plazo de presentación. Lo decía tan a menudo que para cuando cumplí 30, podía sentir las palabras formándose antes de que abriera la boca. Mi hermana Tessa tiene 27 años. Vive en un apartamento de una habitación que mi madre paga. Se hace llamar creadora de contenido. Tiene 3,200 seguidores. Publica fotos de brunch, reels de outfits y ocasionalmente un vídeo de 30 segundos sobre cómo hacer journaling. Mi madre le compró un coche a Tessa para su 25 cumpleaños. Mi madre nunca me ha comprado nada que no viniera con una condición. Y luego está mi padre, Richard Ainsworth, el fantasma a la cabeza de la mesa. Se sienta en su sillón reclinable. Lee el Knoxville News Sentinel. Cuando hay un conflicto, dice 4 palabras. Escucha a tu madre. Luego pasa la página. Internalicé esta dinámica durante 32 años. Me decía a mí misma que era normal. Cada familia tiene roles. Cada hija mayor lleva peso. Pero hace 3 años, algo cambió. Conocí a alguien que me miró y vio a una persona, no una función, no una solucionadora,
no la confiable. Su nombre es Marcus Thompson. Y cuando lo llevé a casa para Acción de Gracias, todo cambió. Marcus Thompson es un ingeniero estructural. Diseña puentes y estructuras de estacionamiento para una firma en West Knoxville. Tiene 34 años, mide 1,85 metros, es tranquilo de una manera que hace que la gente se incline cuando habla. Nos conocimos en una recaudación de fondos para la Knoxville Area Urban League. Me preguntó sobre mi trabajo. Hablé durante 40 minutos. Escuchó cada palabra. Hace 4 años, lo llevé a la cena de Acción de Gracias en casa de mis padres. Llevaba una camisa planchada. Trajo una botella de vino y un ramo de girasoles para mi madre. Le estrechó la mano a mi padre y dijo, «Señor». La reacción de mi madre fue una sonrisa que no le llegó a los ojos. Puso un lugar extra en la mesa y dijo, «Parece agradable». Eso fue todo. Ninguna pregunta de seguimiento, ninguna calidez, solo 2 palabras envueltas en una fría cortesía. Después de la cena, mientras Marcus ayudaba a lavar los platos, mi madre me llevó al pasillo. ¿Estás segura de esto? Podrías conseguir mucho mejor, Eleanor. No dijo lo que quería decir. Nunca lo hace, pero el significado se quedó entre nosotras como un mueble. Tessa pasó por la cocina, miró a Marcus y dijo, «No es lo que imaginaba para ti, hermana». Luego se rió y se fue. Mi padre no dijo nada. Vio fútbol en el estudio con el volumen alto. Esa noche, después de que Marcus se fuera, encontré a mi madre sentada en la mesa de la cocina escribiendo algo en una hoja de papel legal amarillo. Le pregunté qué era. La dobló y se la guardó en el bolso. «Solo notas para la planificación de Navidad», dijo. No volví a pensar en ese momento en 3 años. Debería haberlo hecho. Los siguientes 4 años se desarrollaron como un patrón que solo ves cuando retrocedes lo suficiente. Año 1. Mi madre se olvidó de invitar a Marcus a la cena de Navidad. Dijo que era solo familia. Le recordé que Marcus era parte de mi vida. Dijo, «Bueno, todavía no es familia, ¿verdad?» Año 2. Mi madre organizó una barbacoa en el vecindario y me presentó a Derek Whitmore, el hijo de Carol. Acababa de regresar de Atlanta. Un joven maravilloso. Derek fue educado, insípido y claramente colocado a mi lado a propósito. Marcus estaba a 6 pies de distancia sosteniendo un plato de maíz. Año 3. Mi madre dejó de preguntar por Marcus por completo. Se refirió a él como tu amigo. Cuando la corregí, cambió de tema. Cuando Marcus la llamó para desearle un feliz cumpleaños, dejó que sonara hasta el buzón de voz. Nunca se quejó, ni una sola vez. En el viaje a casa después de cada cena, cada día festivo, cada visita incómoda de domingo, Marcus me tomaba de la mano y no decía nada desagradable sobre ninguno de ellos. Esa moderación le costó algo. Podía verlo en la forma en que exhalaba cuando entrábamos en nuestra entrada. Comencé a pasar menos tiempo en casa de mis padres, menos cenas de domingo, menos llamadas telefónicas. Mi madre lo notó de inmediato. «Has cambiado desde que lo conociste», dijo. Esa frase fue una granada envuelta en preocupación. Quería que me disculpara. No lo hice. Lo que no sabía era que mi madre había estado haciendo planes. Planes reales. Del tipo que involucran apretones de manos, transferencias bancarias y a la familia de un hombre dispuesta a pagar por un resultado. No me enteraría de nada de eso hasta 6 días antes de mi boda. Y para entonces, el precio de mi vida ya se había fijado. Marcus me propuso matrimonio a orillas del río Tennessee, cerca del mismo sendero donde tuvimos nuestra primera cita. Sin caja de anillo escondida en el postre. Sin flash mob, solo nosotros 2 en un banco al atardecer y una pequeña caja de terciopelo que sacó del bolsillo de su chaqueta. Dije que sí antes de que terminara la frase. Llamé a mi madre esa noche. Contestó al segundo tono. Se lo dije y durante 3 segundos completos la línea estuvo en silencio. Bueno, dijo, espero que lo hayas pensado bien. Eso fue todo. Ni felicitaciones, ni emoción, ni preguntas sobre el anillo, la fecha o cómo me sentía.
Solo el zumbido del refrigerador en su extremo y una frase que aterrizó como el cierre de una puerta. Tessa me llamó 1 hora después. ¿Hablas en serio? ¿Te vas a casar antes que yo? Tampoco dijo felicidades. Preguntó por la talla del anillo, el lugar, el presupuesto. Preguntó si podía ser dama de honor y luego se quejó de la paleta de colores antes de que yo siquiera hubiera elegido una. Mi padre fue el único que dijo algo decente. «Felicidades, cariño». 6 segundos. Luego le devolvió el teléfono a mi madre. 3 días después, llevé a Tessa a probarse vestidos de dama de honor en una boutique en Weston Mall. Mientras estaba en el probador, escuché su voz a través de la pared. Estaba en FaceTime con una amiga. ¿Puedes creer que está haciendo esto? Esto va a ser un desastre. Se rió. Su amiga se rió de vuelta. Me quedé en el probador sosteniendo una percha y mirando la pared. Luego me volví a poner los zapatos y salí. 3 semanas después del compromiso, mi madre me llamó con una solicitud inusual. La voz de mi madre era diferente en el teléfono esa noche. Más suave, casi cuidadosa, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado. Eleanor, quiero ayudar con la boda. He estado ahorrando durante años. Puedo contribuir con $20,000. Me senté al borde de mi cama y parpadeé. Mi madre nunca me había ofrecido dinero, ni para la universidad, ni para mi coche, ni cuando tenía 22 años y comía ramen 3 noches a la semana. Y ahora, de la nada, $20,000. Mamá, dije, eso es. ¿Hablas en serio? Por supuesto que hablo en serio. Eres mi hija. Solo quiero estar involucrada en la planificación. ¿Es eso demasiado pedir? Se me apretó la garganta. Casi lloré. Tenía tantas ganas de creer que este era un punto de inflexión, que mi madre finalmente había visto lo que Marcus y yo habíamos construido y había decidido apoyarlo. Que después de 4 años de silencio, miradas de reojo y tu amigo, estaba cambiando de opinión. Dije que sí. Le dije que podía ayudar con la lista de invitados y la distribución de asientos. Incluso me disculpé por haber estado distante. Dijo, está bien, cariño. Somos familia. Esa noche, Marcus se sentó en el sofá y escuchó. Su expresión no cambió. Dejó su vaso y dijo, tu madre nunca te ha ofrecido dinero antes. Ten cuidado. Lo desestimé. Tal vez finalmente está cambiando de opinión. Marcus no insistió. Nunca insiste. Simplemente asintió y me besó la frente. Descubrí más tarde que los $20,000 que mi madre ofreció no eran suyos. Nunca habían sido suyos. Ni un solo dólar provino de una cuenta de ahorros a su nombre. Mi madre se insertó en la planificación de la boda con la precisión de una mujer que había estado esperando exactamente esta oportunidad. En 2 semanas, había agregado 30 nombres a la lista de invitados. Personas que nunca había conocido, personas de las que Marcus nunca había oído hablar. Cuando pregunté quiénes eran, dijo, familia, amigos, Eleanor. Sería descortés no invitarlos. Deslicé las adiciones en mi portátil una noche y me detuve en un nombre. Derek Whitmore más invitado. Llamé a mi madre. ¿Por qué Derek Whitmore está en la lista de invitados? Carol es mi mejor amiga. Derek es como de la familia. Le rompería el corazón si no estuviera allí. Empecé a discutir. Luego me detuve. Era un invitado, un asiento. Me dije a mí misma que no valía la pena la pelea. Mi madre también sugirió cambios en la distribución de asientos. Quería a Derek en la tercera fila, cerca del altar. Le pregunté por qué. Dijo algo sobre las rodillas de Carol y el acceso al pasillo. No tenía sentido, pero estaba cansada, abrumada y ahogándome en correos electrónicos de proveedores, así que lo dejé pasar. Tessa se negó a probarse su vestido de dama de honor para la segunda prueba. Ese color me apaga, dijo. Quiero champán en lugar de rosa polvoriento. Cambié el color. No debería haberlo hecho. Para entonces, faltaban 6 semanas para la boda,
200 invitados confirmados, depósito del lugar pagado, catering cerrado, florista reservada. No podía cancelar sin perder $14,000. Y entonces, 6 días antes de la ceremonia, mi teléfono vibró a las 11 de la noche. El nombre de Rachel Kim en la pantalla. Rachel, mi dama de honor. Rachel, que nunca llama después de las 9. Necesitamos hablar, dijo, esta noche. Estaré allí en 15 minutos. Si alguna vez alguien de tu familia ha intentado controlar a quien amas o cómo vives tu vida, sabes exactamente cómo se siente esto. Si la historia de Eleanor te está tocando de cerca, deja un comentario y cuéntame. ¿Tu familia alguna vez cruzó la línea en un momento que se suponía que era tuyo? Dale a suscribirse para que no te pierdas el final. Rachel se sentó en el suelo de mi cocina con los zapatos puestos y el abrigo medio quitado. Sostenía su teléfono como la gente sostiene pruebas. Pantalla apretada hacia abajo, como si no estuviera segura de si debería mostrármelo. Rachel Kim es mi mejor amiga de la universidad y prima de Marcus por parte de su madre. Es la persona en la que más confío en el mundo, aparte del propio Marcus. Cuando dice que algo importa, importa. Giró el teléfono. Necesito que leas esto. Era una captura de pantalla de un chat grupal, un chat de un salón de uñas, el salón de Carol Whitmore, donde Rachel se hace las uñas cada 2 jueves. Carol le había enviado un mensaje al hilo equivocado. El mensaje estaba dirigido a mi madre. ¿Todo está listo para el sábado? Derek está nervioso. Le dije que una vez que la intervención funcione, Eleanor entrará en razón. Los $40,000 valieron cada centavo. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez. $40,000. Mi madre me había dicho que contribuiría con 20, pero la cifra real, la cifra completa era el doble, y no había venido de ahorros. Había venido de Carol Whitmore. Rachel siguió deslizando. Había más. Una segunda captura de pantalla. La respuesta de mi madre a Carol. No te preocupes. Una vez que Richard lea el discurso, Eleanor no tendrá otra opción. No se humillará frente a 200 personas. Puse el teléfono en el mostrador. Mis manos temblaban. Miré las baldosas de la cocina durante mucho tiempo. $40,000. Mi madre le había tomado $40,000 a la familia de otra mujer para organizar mi matrimonio con el hijo de esa mujer. Me senté en el suelo de la cocina durante 20 minutos. Luego llamé a Marcus. Marcus entró por mi puerta principal 14 minutos después de que lo llamara. No preguntó qué pasó. Se sentó en el suelo a mi lado y esperó. Lloré durante unos 5 minutos. No el tipo bonito, el tipo que suena como si algo se estuviera desgarrando. Luego me sequé la cara con la manga y le conté todo. Escuchó. Leyó las capturas de pantalla. Dejó el teléfono. Y luego dijo, no vamos a cancelar esta boda. Lo miré. Su mandíbula estaba tensa, pero su voz era firme. Este es nuestro día. No pueden quitárnoslo. Nos sentamos en la mesa de la cocina hasta la 1 de la mañana. Hicimos un plan. Sin confrontación antes de la ceremonia, sin advertir a mi madre, sin cancelar el lugar, sin cambiar cerraduras. Dejaríamos que la intervención sucediera y cuando terminara, respondería con hechos, con pruebas, con documentos. Soy una paralegal de litigios. Compilo evidencia para ganarme la vida. Organizo carpetas de descubrimiento, clasifico divulgaciones financieras, preparo exhibiciones para deposiciones. Lo he hecho 1000 veces para extraños. Ahora lo haría una vez por mí misma. Rachel nos ayudó a obtener los registros. El historial de Venmo de Carol Whitmore era parcialmente público. 2 transferencias a Janet Ainsworth, $25,000 en marzo del año pasado, $15,000 en agosto. El memo en ambos decía arreglo de boda. Imprimimos las capturas de pantalla, los registros de transacciones y la lista de invitados original. Mi versión con 170 nombres comparada con la versión editada de mi madre con 200.
Marcus llamó a nuestra eficiente reverenda Patricia Miles. Le dijo que la ceremonia podría ser interrumpida. Le preguntó si estaría dispuesta a proceder una vez que terminara la interrupción. Ella dijo, absolutamente. Sellamos los documentos en un sobre de Manila. Rachel lo llevaría a la suite nupcial el día de la boda. Los 3 días más difíciles de mi vida no fueron los días posteriores a la boda. Fueron los 3 días anteriores, 72 horas de fingimiento, sonriendo durante la inspección final del lugar, asintiendo mientras la florista ajustaba los centros de mesa, sentada frente a mi madre en el brun de ensayo y escuchándola hablar de los marcadores del lugar. Janet me llamó 3 veces al día. ¿Estás emocionada? ¿Está todo perfecto? No puedo esperar a verte caminar por el pasillo. Cada llamada era otra capa de actuación que no sabía que tenía en mí. Sí, mamá. Todo está perfecto. Por la noche, imprimí documentos, registros de Venmo, comparaciones de capturas de pantalla, la lista de invitados lado a lado. Los organicé de la misma manera que organizaba las exhibiciones para juicios. Cronológico, con pestañas, etiquetado. Marcus guardó la pila en el sobre de Manila y lo llevó al apartamento de Rachel. Lo guardó en su armario. El miércoles, 2 días antes de la boda, se lo conté a Héctor Vega. Héctor es el socio principal de Brennan & Associates. Ha sido mi mentor desde que empecé en el bufete hace 6 años. Él ya venía a la boda como invitado. Cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó en silencio durante 10 segundos. Luego dijo, si necesitas que diga algo, estoy ahí. Fila 12, asiento 3. Estaré observando. La cena de ensayo fue el jueves por la noche. 40 personas en un restaurante italiano cerca del lugar. Mi madre se levantó y levantó su copa. A mi hermosa hija, dijo, y su. Hizo una pausa. ¿Futuro? No mencionó el nombre de Marcus. Ni una vez. Brindó por mi futuro sin nombrar al hombre con el que lo estaba compartiendo. Sonreí. Toqué mi copa de vino con la suya y conté las horas. La cena de ensayo debería haber sido una celebración. En cambio, se sintió como vigilancia. Mi madre recorrió la sala con la eficiencia de una anfitriona, tocando brazos y susurrando a personas que apenas reconocía. La mayoría de ellos eran de los 30 nombres que había agregado a la lista de invitados. El círculo de Carol Whitmore. Amigos de amigos, personas que me sonreían con la calidez vaga de extraños que hacen un favor. Derek Whitmore estaba allí. Llevaba un blazer azul marino y se sentó junto a mi madre la mayor parte de la noche. Lo presentó a los invitados como una jefa de campaña. Este es Derek. Es como un segundo hijo para mí. El chico de Carol. Un joven maravilloso. Marcus le estrechó la mano a Derek cuando se cruzaron cerca del bar. Derek desvió la mirada primero. Sostenía su cóctel a la altura del pecho como un escudo y pasó el resto de la noche junto a la ventana. Tessa se sentó en un rincón grabando TikToks. Se inclinó hacia su amiga y susurró algo. Ambas me miraron y se rieron. Fingí no darme cuenta. Después de la cena, conduje a casa sola. Marcus fue a casa de su hermano por la noche. Tradición o simplemente distancia del ruido. Me tumbé en la cama en la oscuridad. El ventilador de techo hacía clic cada tercera rotación. Lo miré fijamente e intenté respirar. En la mesita de noche había una copia impresa de la lista de invitados final. La cogí, encontré la fila 3, asiento 7, Derek Whitmore. Circlé el nombre con un bolígrafo rojo. No porque necesitara recordarlo, sino porque sostener el bolígrafo me hacía sentir que todavía tenía control sobre algo. Marcus envió un mensaje a medianoche. 2 días más. Estoy aquí. Apagué la luz. No dormí. Me desperté a las 5:45 la mañana de mi boda. El sol aún no había salido, pero el cielo se estaba volviendo gris a lo largo de la cresta al este de Knoxville. Aire de junio a través de la ventana entreabierta. Sin brisa. Me duché. Comí media barra de granola.
Conduje al lugar en mis pantalones de chándal con mi vestido en una bolsa de ropa en el asiento trasero. El lugar era una finca ajardinada en las afueras de Farragut. Senderos de piedra, setos de boy, una pérgola cubierta de tela blanca donde tendría lugar la ceremonia. 200 sillas blancas en filas curvas. Los catering ya estaban montando las mesas del cóctel. Rachel me recibió en la suite nupcial a las 7. Tenía el sobre de Manila en su bolso. No dijo nada. Simplemente lo puso sobre la mesa junto a mi kit de maquillaje y me apretó el brazo. El peinado y maquillaje tardaron 2 horas. Otras 2 damas de honor entraron y salieron. Hablaron del tiempo, las flores, la lista de reproducción para la recepción. Cosas normales, cosas seguras. A las 9:15, entró mi madre. «Estás hermosa, cariño». Me abrazó, sus brazos apretados. La abracé, pero mi cuerpo estaba rígido. Metió la mano en la gran bolsa que llevaba a todas partes y sacó un sobre blanco, con su letra en el frente. Para Eleanor, lo puso en el tocador. Escribí algo para ti para después. Miré el sobre. Luego miré la cara de mi madre. Estaba sonriendo como siempre sonríe cuando cree que tiene el control. Salió de la habitación. La puerta hizo clic al cerrarse. Rachel me miró. Miré el sobre de Manila. «Está sucediendo», dije. Rachel abrió el sobre de Manila a las 9:32. Colocó los documentos sobre la mesa del tocador uno a uno. Estaba detrás de ella con mi vestido de novia, velo puesto, manos firmes. La primera página era una captura de pantalla impresa. El texto de Carol Whitmore a mi madre enviado al grupo equivocado. «¿Todo está listo para el sábado?» Derek está nervioso. Le dije que una vez que la intervención funcione, Eleanor entrará en razón. Los $40,000 valieron cada centavo. La segunda página era un registro de transacción de Venmo. Carol Whitmore a Janet Ainsworth, $25,000, 15 de marzo del año pasado. Memo, arreglo de boda. La tercera página era la segunda transferencia, $15,000. 22 de agosto, mismo memo. La cuarta página era una comparación lado a lado de 2 listas de invitados. La que creé yo, 170 nombres. La que mi madre presentó al lugar, 200 nombres, 30 adiciones. Todas ellas conectadas al círculo de Carol Whitmore. La quinta página era otra captura de pantalla. La respuesta de mi madre a Carol. «No te preocupes. Una vez que Richard lea el discurso, Eleanor no tendrá otra opción. No se humillará frente a 200 personas». Leí cada página. Las leí lentamente. De la misma manera que leo las exhibiciones antes de una deposición. Sin emoción, sin prisas, solo hechos dispuestos en secuencia. $40,000. Eso es lo que mi madre pensaba que valía mi boda. Eso es lo que pensaba que valía mi vida. Rachel estaba a mi lado. No habló hasta que lo hice yo. «¿Qué quieres hacer?» Apilé los documentos, los volví a meter en el sobre, presioné el cierre. «Exactamente lo que planeamos». Asintió. Metió el sobre en mi bolso de mano. Satén blanco, lo suficientemente pequeño como para sostenerlo en una mano. A las 10:15, me paré frente al espejo de cuerpo entero en la suite nupcial. Vestido blanco, corte sencillo, sin adornos, sin cola. Lo había elegido porque parecía algo que realmente usaría. No un disfraz, no una actuación. Rachel había cambiado mi máscara de pestañas hace 2 días sin decírmelo. A prueba de agua. Me conoce mejor que yo misma. Mi teléfono vibró. «Marcus, pase lo que pase ahí fuera, hoy me caso contigo». Sonreí a la pantalla. Luego puse el teléfono boca abajo en el tocador. A las 10:20, la reverenda Patricia Miles llamó a la puerta de la suite. Llevaba un blazer color crema y una expresión tranquila. «He sido informada», dijo. «La ceremonia procederá. Si hay una interrupción, esperaré. Cuando termine, continuaré».
Tiene mi palabra. Le di las gracias. Se fue a las 10:25. Otro mensaje. Héctor Vega, fila 12, asiento 3. Estoy aquí. Rachel se ajustó el velo. Me apretó el bolso en la mano. El sobreinterior pesaba casi nada. 5 páginas. Unos pocos gramos de papel impreso, pero contenían la verdad sobre $40,000. Un trato que mi madre hizo con otra mujer y el hombre en la tercera fila que era parte de la transacción. Miré el tocador. El sobre blanco de mi madre seguía allí, para Eleanor. Lo cogí. Lo giré una vez, luego lo dejé. Lo leeré más tarde, dije. O tal vez nunca. Rachel abrió la puerta de la suite nupcial. El jardín estaba lleno. Podía oír voces bajas, sillas moviéndose sobre la hierba, un cuarteto de cuerdas calentando. El coordinador dijo, 2 minutos y levantó un dedo. Y entonces la música comenzó. Canon en re se filtró por el jardín abierto. 200 rostros se giraron hacia el final del pasillo. Salí de la suite nupcial y entré a la luz del sol. La hierba estaba recién cortada. Pétalos de rosa blancos bordeaban el camino de piedra. Campanas de viento colgaban de la pérgola, capturando la brisa de las colinas. Caminé lentamente, un paso, luego otro. Mantuve mis ojos fijos en el final del pasillo, donde Marcus estaba de pie con un traje gris carbón, con las manos cruzadas delante de él. Estaba sonriendo, no una gran sonrisa, la sonrisa tranquila que vive principalmente en sus ojos. Luego miré a la izquierda. Mi padre no estaba al final del pasillo para acompañarme. Estaba de pie en el altar en la plataforma sosteniendo un micrófono inalámbrico. Mi madre estaba a su lado, con el sobre blanco en la mano. Miró a la multitud como alguien mira a una audiencia antes de un discurso. Mi hermana estaba al otro lado de la plataforma. Teléfono en alto, lente de cámara apuntando por el pasillo, un punto rojo de grabación visible incluso a 30 pies de distancia. Seguí caminando. Mis tacones se hundieron en la hierba. Apreté el bolso con más fuerza. Al pasar por la tercera fila, vislumbré a alguien. Derek Whitmore, traje gris, pelo recién cortado, ojos en el suelo. Parecía un hombre que quería estar en cualquier lugar menos aquí. Llegué al altar. Marcus tomó mi mano. Sus dedos estaban calientes y firmes. Se inclinó lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírlo. Estoy aquí. Apreté su mano. 200 invitados se acomodaron en sus sillas. El cuarteto de cuerdas se detuvo. El jardín se quedó en silencio excepto por las campanas de viento y el lento giro de los ventiladores de techo. Algo andaba mal. Todos lo sentían. La reverenda Patricia se acercó al púlpito. Abrió su libro de ceremonia. Respiró hondo. Amados. La voz de mi madre cortó el jardín como una cuchilla. Esperen. Antes de que esto vaya más lejos, hay algo que todos en esta sala necesitan escuchar. 200 invitados se congelaron. Una mujer en la segunda fila se llevó una mano a la boca. Un hombre cerca de la parte de atrás se inclinó. Mi madre caminó hacia el centro de la plataforma del altar. Tomó el micrófono de la mano de mi padre con un movimiento practicado, como si lo hubiera ensayado. Probablemente lo había hecho. Soy la madre de Eleanor. Amo a mi hija más que a nada en este mundo, que es por lo que no puedo estar aquí y verla cometer el mayor error de su vida. Un jadeo recorrió los asientos. Alguien susurró. Alguien se levantó y se volvió a sentar. Janet se volvió hacia mí. Sus ojos eran duros y seguros. Creía que me estaba salvando. Eso es lo que pasa con mi madre. Nunca ha cuestionado si tiene razón. Tu padre tiene algo que necesita decirte. Extendió el micrófono hacia Richard. Él lo tomó. Su mano temblaba. Marcus estaba a mi lado. Su agarre en mi mano no se había aflojado. Su respiración no había cambiado. Observó a mi padre tomar el micrófono como un ingeniero observa una prueba de carga. Tranquilo,
paciente, ya sabiendo que la estructura resistirá. Rachel estaba detrás de mí en la fila de damas de honor. Podía sentirla cambiar de peso. El bolso de mano presionaba contra mi costado donde lo sostenía preparado. Richard levantó el micrófono a su boca. 200 personas contuvieron la respiración. Mi padre sostenía el micrófono como un hombre sostiene un libro que nunca ha abierto. Miró la hoja de papel en su otra mano. Sus ojos la escanearon una vez. Luego comenzó a leer. Marcus, no te conocemos. Hizo una pausa. Tragó. No sabemos mucho de ti. Y como padre, es mi trabajo proteger a mi hija del riesgo financiero. Su voz se quebró en la palabra riesgo. No era un orador público. No era un hombre conflictivo. Estaba leyendo palabras de otra persona. Y cada sílaba sonaba así. Nos han dicho que tu historial crediticio no es. Tropezó. Que tienes deudas significativas que Eleanor puede no conocer. Marcus no se movió. No parpadeó. Estaba allí con mi mano en la suya, los hombros rectos, la barbilla nivelada. Miró a mi padre como miras a alguien que no sabe que está siendo utilizado. Richard siguió leyendo. Nos preocupa que este matrimonio se base en información incompleta. Creemos que Eleanor merece una pareja que pueda proporcionarle la estabilidad y seguridad por la que ha trabajado tan duro. Alguien en la quinta fila susurró, «Oh, Dios mío». Una dama de honor detrás de mí inhaló bruscamente. Escuché sillas crujir mientras 200 cuerpos se movían en sus asientos. Mi madre estaba junto a mi padre, asintiendo, a sentimientos lentos y satisfechos como una maestra viendo a un estudiante dar la respuesta correcta. Tessa estaba detrás de ellos, teléfono en alto. Lente ampliado en mi cara. Estaba esperando que llorara. Estaba esperando el colapso que haría el contenido que anhelaba. No lloré. Sostuve la mano de Marcus. Respiré por la nariz. Mi padre dobló el papel. Miró a Janet. Luego me miró a mí. No sabía qué hacer a continuación. Ella sí. Mi madre abrió su carta. Mi madre acaba de acusar a mi esposo de fraude frente a 200 personas en el día de mi boda. Y no ha terminado. Si estás conteniendo la respiración ahora mismo, imagina cómo me sentí parada allí con ese vestido blanco. Quédate conmigo porque lo que sucedió después es la razón por la que te estoy contando esta historia. Mi madre desplegó la carta como una proclamación. La sostuvo a la distancia de su brazo. Sus gafas de lectura ya estaban puestas, apoyadas en la punta de su nariz. Querida Eleanor, su voz resonó por el jardín. Te escribo esto porque sé que no me escucharás de otra manera. Tomó una respiración. La multitud estaba en silencio. Incluso las campanas de viento se habían detenido. Marcus no es quien crees que es. No tiene ahorros. No tiene propiedades familiares. No puede darte la vida que mereces. Miré la cara de mi madre. Creía cada palabra. Creía que estaba entregando un rescate. Esa es la forma de su delirio. Se parece exactamente al amor. Enumeró sus pruebas. Marcus alquila un apartamento. ¿Cierto? Invierte en su carrera en lugar de en bienes raíces. Mi madre leyó eso como fracaso. Marcus no tiene riqueza familiar. ¿Cierto? Fue criado por una madre soltera que trabajaba 2 empleos. Mi madre leyó eso como una señal de advertencia. Marcus se niega a discutir sus finanzas con nosotros. También cierto, porque nuestras finanzas no son asunto suyo. Mi madre leyó eso como secreto. Doblo la carta y la miré. Luego miré más allá de mí hacia la tercera fila. Hay alguien que puede darte todo lo que necesitas. Alguien que te ha estado esperando. Alguien que esta familia ya ha acogido. Señaló. No fue un gesto sutil. Una extensión completa de su brazo, el dedo apuntando a la fila 3. Todavía podemos arreglar esto, Eleanor. Derek está esperando en la tercera fila. 200 cabezas se giraron a la vez. El sonido, sillas chirriando,
telas susurrando, respiraciones cortándose, llenó el jardín como una ola. Derek Whitmore estaba sentado en la fila 3, asiento 7. No levantó la vista. El jardín contuvo la respiración. 200 personas me miraron fijamente. Mi madre estaba en el podio con la carta a su lado, barbilla en alto, esperando que me derrumbara. Mi padre estaba detrás de ella, micrófono todavía en la mano, cara gris. El teléfono de mi hermana brillaba como un pequeño ojo. Derek Whitmore estaba perfectamente quieto en la tercera fila. Tenía la cabeza baja, las manos en el regazo. Parecía un hombre que había sido puesto en un escenario sin su consentimiento. 10 segundos de silencio. Las campanas de viento se balancearon pero no sonaron. Un pájaro cruzó el cielo sobre la pérgola. Apreté la mano de Marcus. Él me devolvió el apretón. Me dio un asentimiento tan pequeño que nadie más en el jardín podría haberlo visto. Pero yo lo vi y lo supe. Me volví hacia Rachel. Ya estaba dando un paso adelante. Tenía el bolso abierto. Metí la mano y saqué el sobre de Manila. Era ligero. 5 páginas. Unos pocos gramos de papel impreso, pero contenía el peso de $40,000 y 4 años de mentiras. Volví al podio. Miré a mi madre. Miré a mi padre. Miré a las 200 personas sentadas en sus sillas blancas, abanicándose, preguntándose en qué se habían metido. ¿Puedo tener el micrófono, por favor? Richard me lo entregó inmediatamente. No dudó. El alivio en su rostro era visible desde la última fila. Había terminado. Sostuve el micrófono en mi mano derecha, el sobre de Manila en la izquierda. Estaba en el altar con mi vestido de novia y hablé. Mi voz era firme. Me aseguré de eso. Gracias, mamá. Aprecio que compartieras eso con todos. Dejé que las palabras se asentaran. Las cejas de mi madre se levantaron. Esperaba lágrimas. No obtuvo ninguna. Ahora, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Acerqué el micrófono. Mi voz era nivelada. Hablé como hablo en la preparación de una deposición. Clara, sin prisas, precisa. Mi madre tiene razón en una cosa. Marcus y yo no discutimos nuestras finanzas con mis padres. Eso es porque nuestras finanzas son nuestras. Pero ya que vamos a ser públicos hoy, déjenme ser pública también. Me giré hacia Marcus. Me dio un solo asentimiento. Marcus Thompson es un ingeniero estructural con licencia. Ha estado empleado en la misma firma durante 11 años. Tiene 0 deudas pendientes. Su puntaje de crédito es 820. Un murmullo recorrió la multitud. Soy paralegal de litigios. Sé cómo verificar hechos. Es lo que hago para ganarme la vida. Abrí el sobre de Manila. Levanté el primer documento, la comparación de la lista de invitados. Mi madre presentó una lista de invitados a este lugar con 30 nombres que no aprobé. Todos ellos conectados a una familia. Levanté el segundo documento, los registros de Venmo. Miré a Tessa. Todavía sostenía su teléfono, pero su mano estaba temblando ahora. El punto rojo de grabación pulsaba. Sigue grabando, Tessa. La audiencia también merece escuchar esto. La cara de Tessa se puso pálida. No bajó el teléfono, pero tampoco lo estabilizó. La boca de mi madre se abrió, luego se cerró. Miró los documentos en mi mano, como un acusado mira el descubrimiento que creía que había sido destruido. Pasé la página. Ahora, déjenme decirles de dónde provienen realmente los $20,000 de mi madre para la contribución a la boda. Levanté la impresión de Venmo. Mi mano estaba firme. Mi voz no vaciló. 15 de marzo del año pasado, Carol Whitmore transfirió $25,000 a Janet Ainsworth. El memo dice, arreglo de boda. Hice una pausa. Dejé que las palabras cayeran. 22 de agosto. Otra transferencia. $15,000. Misma remitente. Misma destinataria. Mismo memo.
Bajé la página y miré a la multitud. Esos son $40,000. De Carol Whitmore, cuyo hijo Derek está sentado allí mismo en la tercera fila. 200 cabezas se giraron hacia la tercera fila. Derek se hundió más en su silla. Su cara estaba roja. Miraba la hierba entre sus zapatos. Mi madre aceptó $40,000 de otra familia para organizar mi matrimonio con un hombre con el que nunca acordé casarme. Y cuando elegí a Marcus en su lugar, mi madre decidió detener la boda. El jardín estalló, no con gritos, sino con susurros, de los que suenan como agua corriendo. Alguien en la parte de atrás se puso de pie. Carol Whitmore, sentada 4 filas detrás de Derek, se llevó una mano al pecho y luego la dejó caer en su regazo. Janet se quedó congelada en la plataforma del altar. Su carta colgaba lánguidamente en su mano. Su rostro había pasado de ser compuesto a descolorido en el lapso de 30 segundos. Abrió la boca. Eleanor, no he terminado. Los $20,000 que mi madre ofreció contribuir a esta boda vinieron directamente de los $40,000 que Carol Whitmore le pagó. Mi madre usó el dinero de otra familia para comprar un asiento en la mesa que planeaba voltear. Ella tomó el dinero, dijo alguien entre la multitud, no un susurro, una declaración, en voz alta. Y cada persona en ese jardín lo escuchó. La compostura de mi madre se agrietó desde el centro hacia afuera. Como un parabrisas se fractura cuando una piedra lo golpea a velocidad de autopista. Eso no es. No entiendes. No fue así. Carol nos estaba ayudando. Quería lo mejor para ambas familias. Su voz subió de tono. Se aferró a la barandilla del podio. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando un aliado. No encontró ninguno. Hice esto por ti, Eleanor. Todo lo que he hecho ha sido por ti. ¿Sabes lo que he sacrificado? ¿Sabes lo que ha sido verte tirar tu vida? Estaba llorando ahora, pero las lágrimas venían demasiado rápido y demasiado fuerte. Como siempre vienen. Cuando Janet Ainsworth necesita una audiencia para que tome partido, no estaba de luto. Estaba actuando. La había visto hacerlo en cenas familiares, en la iglesia, en el funeral de mi abuela. Me estás avergonzando delante de todos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Sostuve el micrófono a mi lado. No me acerqué. No me incliné. Hablé con el mismo tono que había estado usando desde que empecé. Planeaste una intervención en mi boda, mamá. Aceptaste $40,000 para venderme a otra familia, y soy yo la que te está avergonzando. El murmullo de la multitud creció. Una mujer a 3 filas de distancia lo dijo de nuevo. Ella tomó el dinero. Un hombre cerca del pasillo negó lentamente con la cabeza. Janet miró a Tessa. Tessa había bajado el teléfono a la mitad. Por primera vez en su vida, Tessa no estaba actuando. Miraba a nuestra madre como se mira a un extraño que acaba de hacer algo terrible en un supermercado. Mi madre estaba sola en esa plataforma y lo sabía. Richard Ainsworth había estado parado en la parte trasera de la plataforma del altar desde que me entregó el micrófono. No se había movido. No había hablado. Parecía un hombre que había entrado en una habitación que no reconocía. Janet, su voz era baja, pero el jardín estaba tan silencioso que todos lo oyeron. ¿De qué está hablando? Los $40,000. Mi madre se volvió hacia él, la boca abierta. Empezó a formar una palabra. No salió. ¿Tomaste dinero de Carol Whitmore? No es lo que parece. Mi padre dio un paso adelante. Su rostro era de un tono rojo que nunca había visto. Richard Ainsworth no levanta la voz. Ha hablado en un monótono plano del Medio Oeste durante 61 años. Pero cuando hizo la siguiente pregunta, su voz se quebró. ¿Tomaste $40,000 de esa mujer para organizar el matrimonio de nuestra hija? Janet apretó los labios. Miró a la multitud. Me miró. Volvió a mirar a Richard y por primera vez en mi memoria, no tuvo nada que decir. Richard se volvió hacia mí. No sabía nada de esto, dijo. Levantó el papel arrugado,
El discurso que Janet le había escrito. Leí lo que me dio tu madre. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que Marcus tenía. Se detuvo. Miró a Marcus. Luego miró al suelo. Debería haber preguntado, dijo. Arrugó más el discurso. Se bajó de la plataforma. Pasó por la primera fila, por la segunda fila, por la tercera fila donde Derek Whitmore estaba sentado inmóvil. Siguió caminando hasta llegar a la última fila de sillas. Luego se sentó solo. Nadie habló. Las campanas de viento sonaron una vez, luego se quedaron quietas. Fila 3, asiento 7. Derek Whitmore se sentó allí durante las acusaciones de mi padre. Se sentó allí durante la carta de mi madre. Se sentó allí durante la revelación de los $40,000 que llevaban el nombre de su familia. Ahora se levantó. No miró a mi madre. No me miró a mí. Se alisó la chaqueta, se apretó los labios y dio un paso hacia el pasillo. Carol Whitmore estaba 4 filas detrás de él. Extendió la mano mientras él pasaba. Derek, siéntate. No, mamá. Su voz era tranquila, pero se escuchó. Esto se acabó. Caminó por el sendero de piedra, pasando los pétalos de rosa, pasando el cuarteto de cuerdas, que había dejado de tocar hacía 10 minutos y ahora observaban con sus arcos a los lados. Llegó a la puerta del jardín, la abrió y salió sin cerrarla detrás de él. Carol Whitmore se sentó rígida en su silla. Sus dedos apretaban la correa de su bolso. Su mejor amiga de 18 años estaba en un escenario siendo expuesta frente a 200 personas, y Carol no podía mirarla. El asiento en la tercera fila estaba vacío. La marca de la chaqueta todavía estaba impresa en el cojín blanco. Mi madre observó a Derek irse. La vi mirarlo, y en su rostro, lo vi. El trato estaba muerto. El dinero estaba desperdiciado. El plan que había ensayado, financiado y protegido durante más de un año acababa de salir por una puerta de jardín. Puse los documentos en el podio. Miré a la multitud. Algunas personas lloraban. Algunas estaban furiosas. Algunas parecían que acababan de presenciar un accidente automovilístico y todavía estaban procesando lo que vieron. ¿Alguien más tiene algo que quiera decir? ¿O puedo casarme ahora? Risas nerviosas. Luego un aplauso. Luego otro. Luego todo el jardín. La reverenda Patricia Miles se acercó al podio como si nada hubiera pasado. Abrió su libro de ceremonia a la página marcada. Me miró. Miró a Marcus. Sonrió. ¿Ahora, comenzamos? Marcus se giró para mirarme. Sus ojos estaban húmedos, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa tranquila, la que vive en sus ojos y no pide nada. Miré a este hombre que había estado a mi lado a través de cada palabra de la carta de mi madre, cada acusación de los labios de mi padre, cada segundo de silencio que siguió. No había parpadeado. No había discutido. No se había defendido con volumen o ira. Me tomó la mano. Eso era todo. Y era todo. Dijimos nuestros votos. Los míos fueron sencillos. No escribí un discurso. No ensayé frente al espejo. Dije lo que quería decir. Te elijo a ti. No porque mi familia lo apruebe. No porque sea fácil. Porque nunca me has pedido que sea nadie más que quien soy. Marcus dijo los suyos. Me enseñaste que el amor no es ruidoso. Es paciente. Se presenta cada día. La reverenda Patricia pidió los anillos. Rachel se los entregó. Mis manos estaban firmes. Las manos de Marcus estaban calientes. Por el poder que me confiere el estado de Tennessee, los declaro marido y mujer. Marcus me besó. 200 personas se pusieron de pie. El aplauso fue más fuerte que el cuarteto de cuerdas jamás había sido. Alguien silbó. Alguien vitoreó. Y en mi cabeza, una frase se repetía. La voz de mi madre. Todavía podemos arreglar esto, Eleanor. Derek está esperando en la tercera fila. Miré por encima del hombro de Marcus hacia la tercera fila.
El asiento 7 estaba vacío. El cojín blanco todavía conservaba la forma de un hombre que se había ido. Después del beso, no volví por el pasillo. Aún no. El micrófono seguía en el podio. Lo cogí. Una cosa más. El jardín volvió a quedar en silencio. 200 personas se volvieron a acomodar en sus sillas. Algunas se inclinaron hacia adelante. Algunas se agarraron a los reposabrazos. Mi madre, todavía de pie en el borde de la plataforma, me miró con algo entre miedo y agotamiento. La miré. $40,000. Eso es lo que valía mi boda para ti, mamá. Eso es lo que valía mi vida. No mi felicidad, no mis elecciones. $40,000 de una mujer que quería comprar una novia para su hijo. Hice una pausa. Dejé que el número flotara en el aire. Y quiero que sepas algo. Te habría querido gratis. Todo lo que tenías que hacer era aparecer y estar feliz por mí. Eso es todo. Ese era el precio de retenerme. Y no podías pagarlo. Mi madre emitió un sonido. No una palabra, un sonido que venía de algún lugar más profundo que el lenguaje. Su rostro se desmoronó. La actuación se había ido. La manipulación se había ido. Lo que quedaba era una mujer de pie en una plataforma en un jardín. Dándose cuenta de que su hija no iba a volver. No hoy. Quizás no por mucho tiempo. Puse el micrófono en el altar. Tomé la mano de Marcus. Bajamos por el pasillo juntos. La multitud se puso de pie de nuevo. Esta vez, el aplauso comenzó desde el frente. Fila por fila se extendió. Una ovación de pie que nos siguió hasta la puerta del jardín. La cruzamos. Marcus la cerró detrás de nosotros. Y por primera vez en 4 años, exhalé. La recepción se celebró en el pabellón del jardín. Luces de hadas colgaban de las vigas de madera. El catering había organizado las mesas en semicírculo alrededor de la pista de baile. El DJ ponía música mientras los invitados entraban de la ceremonia. 3 sillas en la mesa familiar permanecieron vacías. Janet, Richard, Tessa. Se habían ido en algún momento entre el final de la ceremonia y el comienzo del cóctel. Nadie los vio irse. Nadie preguntó a dónde fueron. La silla de Carol Whitmore también estaba vacía. El resto de la noche transcurrió como una buena boda debería. Brindis, risas, un primer baile con una canción que Marcus y yo habíamos elegido 6 meses antes. Rachel atrapó el ramo y fingió estar sorprendida. Héctor Vega se levantó durante la recepción y levantó su copa por Eleanor y Marcus. 2 personas que saben que la verdadera fuerza no se trata de ser ruidoso. Se trata de mantenerse firme cuando el mundo entero intenta derribarte. La sala aplaudió. Marcus me apretó la mano debajo de la mesa. Bailamos. Cortamos el pastel. La madre de Marcus lloró en una servilleta y me dijo que había estado rezando. Su hermano hizo una broma sobre ingeniería estructural y asociaciones de carga. La gente se rió, el tipo de risa que proviene tanto de la liberación como del humor. Pero una vez cerca del final de la noche, miré la mesa familiar, las 3 sillas vacías, los lugares sin tocar. Las servilletas dobladas que nadie desdoblaría. Marcus siguió mi mirada. ¿Estás bien? Lo miré, luego volví a mirar las sillas, luego volví a mirarlo a él. Lo estaré. Tomó mi mano. Volvimos a la pista de baile. Las luces de hadas se balanceaban sobre nuestras cabezas. La música sonaba y me permití ser feliz por una noche sin preguntar cuánto costaría. La habitación del hotel estaba en silencio. Habíamos reservado una suite en el Hilton del centro, a 12 millas del lugar. El aire acondicionado zumbaba. Las cortinas estaban medio corridas. Las luces de la ciudad se filtraban por la rendija. Me senté en el borde de la cama con mi vestido. Aún no me había cambiado. Marcus estaba a mi lado. Corbatín aflojado, chaqueta colgada en la silla. En la mesita de noche estaba el sobre blanco de mi madre para Eleanor. Rachel lo había cogido del tocador de la suite nupcial y lo había metido en mi bolsa de noche sin preguntar. Lo cogí.
Lo giré. Lo abrí. La carta tenía 2 páginas escritas a mano en la caligrafía cuidadosa de mi madre. La leí en el silencio de esa habitación de hotel mientras mi esposo se sentaba a mi lado y no decía nada. La mayor parte era lo que esperaba. Culpa, justificación. La palabra sacrificio apareció 4 veces. Pero al final de la segunda página, el tono cambió. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que olvides de dónde vienes. Tengo miedo de que él te aleje de nosotros y nunca vuelva a ver a mi hija. Leí esas líneas 2 veces. Eran reales. Podía sentir la diferencia entre actuación y dolor. Ese párrafo era dolor. Pero el dolor no excusa un plan. El miedo no justifica una transacción. Mi madre tenía miedo y en lugar de confiar en mí, intentó comprar mi futuro a una mujer con una chequera. Doblo la carta. La puse en el cajón de la mesita de noche. No la tiré. Marcus me miró. ¿Qué pasa ahora? Vamos a casa. Construiremos nuestra vida. Y esperamos. ¿Esperar qué? A que decidan si quieren estar en ella. Asintió. Apagó la lámpara. Las luces de la ciudad permanecieron. Estuve en contacto cero durante 6 meses. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé a mi madre, a mi padre y a mi hermana en todas las plataformas. Le dije a la recepcionista de mi bufete que si alguien llamado Ainsworth llamaba a la oficina, solo tomara un mensaje, y nada más. Janet intentó contactarme por todos los canales posibles. Llamó a la madre de Marcus. Llamó a Rachel. Envió una carta a mi oficina por correo. Se presentó en la casa adosada una vez un martes por la tarde. Marcus abrió la puerta. Pidió verme. Él dijo, ella se comunicará cuando esté lista. Cerró la puerta. Tessa borró su Instagram 3 semanas después de la boda. La transmisión en vivo que grabó durante la intervención había sido capturada en pantalla y compartida por todo Knoxville. Alguien publicó un clip en una página de chismes local. El pie de foto decía, hermana ayuda a mamá a sabotear la boda frente a 200 personas. Tessa se mudó a Chattanooga. No me ha llamado. Yo no la he llamado. Carol Whitmore y mi madre ya no son amigas. Escuché de Rachel que Carol culpó a Janet por la exposición pública. Janet culpó a Carol por el mensaje de texto que lo inició todo. $40,000 y 18 años de amistad perdidos en una sola tarde. 3 meses después de la boda, llegó una carta a mi oficina. Escrita a mano, la letra torpe de mi padre en el sobre, sin dirección de remitente. Dentro, 2 frases. Lamento no haber preguntado. Debería haber preguntado. La leí en mi escritorio. La leí de nuevo durante el almuerzo. La puse en el cajón de mi escritorio, justo al lado de la carta de mi madre del hotel. 2 cartas en un cajón. Una de una madre que tenía miedo. Una de un padre que llegó tarde. No he respondido a ninguna, pero tampoco las he tirado. Domingo por la mañana, octubre. La casa adosada huele a café y a vapores de pintura de la habitación de invitados que estamos renovando. Marcus está en la mesa de la cocina leyendo planos para un proyecto de puente del condado que su firma acaba de conseguir. Estoy sentada frente a él en pantalones de chándal y una camiseta de la universidad, navegando por muestras de pintura en mi teléfono. Conseguí el ascenso, paralegal senior. Héctor me estrechó la mano y dijo, te lo has ganado unas 4 veces antes de que estuvieras lista para escucharlo. Marcus levanta la vista de sus planos. Asiente hacia la habitación de invitados. Tal vez algún día un cuarto de bebé. Sonrió. Tal vez. Desayunamos. Lavamos los platos juntos. No hablamos de la boda. No hoy. El jueves, llamo a mi padre. Es la primera vez en 6 meses. Hablamos durante 15 minutos. Me cuenta sobre sus plantas de tomate. Me cuenta que las canaletas necesitan limpieza. Me cuenta que el perro del vecino tuvo cachorros. No hablamos de la boda. No hablamos de mi madre. No hablamos de la carta. Pero la llamada se produce. Y eso es algo.
Cuando cuelgo, Marcus pregunta, ¿cómo fue? Tranquila, digo. Pero fue real. Mi madre no se ha puesto en contacto directamente. No ha llamado, enviado un mensaje de texto ni escrito desde la carta de mi padre. No sé qué significa eso. Tal vez está esperando. Tal vez está enojada. Tal vez está avergonzada. No espero que cambie de opinión. Todavía no. Quizás nunca. Pero la puerta no está cerrada. Solo está cerrada. Y si alguna vez llama con las manos limpias, abriré. La gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en la boda. No lo hago. No porque quisiera humillar a mi madre delante de 200 personas, sino porque durante 32 años, dejé que mi familia decidiera cuánto valía. Dejé que establecieran el precio. Dejé que escribieran los términos. Y en ese día, con ese vestido blanco, delante de cada persona que importaba, finalmente me decidí por mí misma.